Mi relación con la planta ha sido bastante orgánica. Creo que es una maestra que te va marcando el camino, ¿cierto? Entonces hubo un momento en la vida que pasó del consumo personal al cultivo personal y después esta necesidad de mostrar esta planta como una herramienta de emancipación y todas las posibilidades que ofrece de transformar el mundo a través de cómo cambias tu propio mundo. Hola, soy Polita Pepper, soy directora de Canativa, una plataforma de educación en todos los usos de la planta de la cannabis. La pasión por el cannabis empezó por la planta misma. Después ese amor por la planta me llevó al cultivo y la necesidad de comunicar ese amor me llevó a la educación. Hoy por hoy la educación es mi trinchera, desde donde yo me muevo. La apuesto por la educación como herramienta de transformación social y es así que me vinculo de todas las maneras que puedo con la planta del cannabis. Comenzó desde el cultivo y después fue transformándose en esa necesidad de comunicar con otras personas cómo podían a través de la planta tener una herramienta de autogestión y de emancipación. Ahí surgió la necesidad de enseñar a la gente a producir de manera casera, de manera autogestiva su propia medicina. Ahí nace Canativa. Canativa es una plataforma de educación que apuesta por la transformación de la gente a través de la autogestión. Cuando tú tomas el control de la producción de tu medicina, transformas tu vida, te emancipas y ahí nace mi pasión por enseñar a la gente, por compartir saberes de la planta del cannabis y de otros enteógenos también. Comencé a consumirla hace bastante tiempo, ya en la adolescencia. Después de consumirla, tuve que cultivarla para poder proveerme mi propia medicina y desde entonces, hace 16 años, estoy cultivando, creciendo y aprendiendo con ella. Es mi compañera de vida, mi maestra. Cuando se abre una puerta que no se cierra nunca más, que eso es lo que pasa con la planta del cannabis, te permite acceder a mirar al mundo con unos otros anteojos que no habías mirado antes. Una vez que miras con esos anteojos, una vez que tu vida se ve a través de la planta del cannabis, no se vuelve nunca más. Así que la relación de este cambio fue bastante orgánico, de cultivar la planta, de trabajar con la planta, a poder darle a la gente herramientas para que su vida cambie. Definitivamente era solo a través de la educación. Ahí fue que la relación de la pasión llegó al matrimonio, ¿no? Yo soy una fiel convencida de que la planta del cannabis puede cambiar al mundo y no solo es porque es una planta que tiene diversos usos, que te puede producir absolutamente un desarrollo sostenible y sustentable junto con igualdad y desarrollo social, sino porque creo que es a través del contacto que genera la planta con uno mismo y cómo genera comunidad. La planta del cannabis es una planta de la comunidad y para la comunidad, que podemos hacer una conciencia diferente de cómo construir un mundo juntos donde efectivamente quepamos nosotros, las personas que creemos y que apostamos por el mundo del cannabis como un mundo que nos represente de una manera digna, social y justa. Nosotros estamos construyendo el mundo en el que queremos vivir. Ahí es donde creo que la planta es revolucionaria y cambia la vida de todas las personas a quienes nos toca. Cheto, re cheto. Ok. Chetongi. Seguimos.